Hola a todos, sean bienvenidos a este video, el cual expondremos el tema de las guerrillas comunistas de los años 60. Para comprender qué fueron las guerrillas peruanas de 1965, primero hay que situarse en la época. Entre 1930 y 1968 existía una enorme desigualdad. Por un lado existía la élite de terratenientes y empresarios que abarcaban todo el poder político, y por otro se encontraba la gran mayoría compuesta en su totalidad por campesinos sin tierra, sin voz y sin derechos. A este periodo los historiadores lo denominan la crisis del orden oligárquico. Y justo en ese contexto, los campesinos empezaron a organizarse solos. Eso lo menciona Daniela Rubio en su artículo Las guerrillas peruanas de los años 1965. Entre los movimientos campesinos y la teoría foquista nos explica que desde fines de los años 50 el campesinado formó sindicatos agrarios y llevó adelante tomas de tierras pacíficas para exigir lo que era suyo. Fue ahí donde un grupo de jóvenes izquierdistas, inspirados en aquel entonces por la Revolución Cubana de 1959, quiso aprovechar este momento para proponer como solución al problema una guerrilla contra el Estado. Así nacieron estas guerrillas denominadas como las guerrillas peruanas de 1975. Para esta parte vamos a utilizar dos fuentes fundamentales. La primera es el artículo académico de Daniela Rubio Giese, que ya mencionamos antes de la investigación histórica, rigurosa, que analiza a fondo las ideas y contradicciones que vivieron estos grupos armados. La segunda fuente primaria de gran valor histórico es el discurso que el propio líder guerrillero Luis de la Puente Ucada pronunció ante miles de personas en la Plaza San Martín de Lima el 7 de febrero de 1964, apenas un año antes de que se comenzara el enfrentamiento armado. Este documento nos permite escuchar con sus propias palabras qué pensaba y qué soñaba el hombre que lideraría una de las guerrillas más importantes del siglo XX. Está conservado que en el Centro de Documentación de los Movimientos Armados, CEDEMA. Las guerrillas de 1965 no fueron un solo grupo, hubo dos grupos. Por un lado, el movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, liderado por Luis de la Puente Uceda. Sus miembros venían del partido aprista, del que se habían separado. Y por otro lado, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, liderado por Héctor Bejar, formado por jóvenes que habían militado en el Partido Comunista y que fueron entrenados directamente en Cuba, según Rubio. Aunque los dos grupos admiraban la Revolución Cubana, nunca se pusieron de acuerdo ni coordinaron acciones juntos. Ambos grupos, el MIR y el ELN, adoptaron la teoría del foquismo, una estrategia revolucionada desarrollada por el Che Guevara a partir de su experiencia en la Revolución Cubana. La idea era poderosa en su simpleza. Un pequeño grupo armado y comprometido, el foco, podía por sí solo encender una chispa que desataría una gran revolución y popularidad de alcance nacional. Sin embargo, como señala con claridad Rubio Giese, esta teoría tenía un problema. Cuando se intentaría aplicarla al Perú, aquí la diferencia de Cuba es que los campesinos ya llevaban años organizándose por su cuenta, construyendo sindicatos, tomando tierras y negociando directamente con el gobierno sin necesitar que nadie los liderara. Desde afuera, llegar con una guerrilla externa y con líderes urbanos y tácticas importadas no solo era innecesario, sino era ignorar por completo lo que el pueblo ya estaba haciendo. Esa desconexión con la realidad tuvo unas consecuencias muy concretas, así devastadoras, para el proyecto guerrillero. Rubio Giese nos muestra que en las zonas donde el campesinado ya contaba con sindicatos fuertes, ya había logrado conquistas reales por sus propios medios, como el Valle de la Comprensión en Cusco, donde años antes Hugo Blanco había liderado movilizaciones masivas como guerrillas, que fueron simplemente rechazadas o ignoradas. Los campesinos no las apoyaron porque no necesitaban que ellos, porque ya tenían su propia guerra y ya estaban ganando. En cambio, en zonas donde no existía esa previa, como en Ayacucho, la NL encontró más un respaldo, precisamente porque ahí sí había un vacío que llenar. Este contraste nos muestra algo muy importante. El apoyo popular no se gana con discursos ni con armas, sino estando presente, escuchando, respetando las opiniones de las comunidades y construyendo. La autora llama a esto paternalismo. Los guerrilleros veían al campesinado como un sector débil que necesitaba ser guiado por gente de ciudad, con formación política. No reconocían que los propios campesinos ya sabían lo que querían y cómo conseguirlo. El resultado fue que las guerrillas cayeron en pocos meses, derrotadas por el ejército. En parte, por esa falta de apoyo popular, Luis de la Puente murió en las montañas del Cusco en octubre de 1965.
En la sección 2 aprendimos que algo muy fundamental, que las guerrillas no surgieron de la nada, nacieron de un Perú roto por la desigualdad, en donde millones de campesinos vivían sin tierra, sin derechos y sin que nadie les importara, mucho menos el gobierno. Y ese fue el contexto de la ebullición social, que la Revolución Cubana llegó como una inspiración o un rayo de esperanza para aquellas personas que no tenían voz ni voto. Y de la sección 3 concluimos que el error central fue aplicar una receta importada de Cuba sin mirar lo que ya pasaba en el Perú. El propio discurso de La Puente en 1964 deja claro ese deslumbramiento por el modelo cubano que los hizo perder la vista y la realidad andina. Como conclusión final, es que debemos entender que el fracaso de las guerrillas de 1965 no se limitó a una derrota en el campo de batalla, sino que fue una caída ante todo política y simbólica. Los movimientos como el MIR o el LNN cayeron en lo que podríamos llamar un error de cálculo histórico. Subestimaron la capacidad organizativa del campesino peruano. Llegaron con la intención de liberar a las comunidades que ya tenían sus propias formas de luchas, sus propios sindicatos y sus propias formas de resistencia. La lección de 1965 es clara y vigente. Ignorar la organización propia de los pueblos tiene un costo histórico altísimo. No se puede construir un país ignorando a quienes lo habitan. Mientras sigamos tratando a las comunidades rurales como sujetos pasivos que necesitan ser rescatados o dirigidos, seguiremos fracturando nuestra identidad nacional. Entender que el fracaso del 65 es entender que el verdadero cambio no viene de afuera, sino del respeto a la autonomía de quienes siempre han estado luchando. Esto sería todo. Gracias y hasta una próxima oportunidad.